Estamos escuchando Malvinas, una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Un programa especial de LR3, Radio Belgrano, Buenos Aires, República Argentina. Te estoy buscando América y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Hay un texto que ya citamos bastante y que es imposible no leer cuando alguien quiere hablar algo acerca de la guerra. Es el texto de Karl von Clausewitz. Dice en un momento: acompañemos al bisoño al campo de batalla. A medida que nos acercamos, el tronar de los cañones se hace más evidente y es acompañado pronto por el ulular de los disparos, que atrae ahora la atención de los noveles. Las balas comienzan a chocar contra el suelo, cerca de nosotros, por delante y por detrás. Aquí, el golpeteo cercano de las balas de cañón y el estallido de las granadas son tan frecuentes que la seriedad de la vida se abre paso a través de la pintura juvenil de la imaginación. De pronto cae alguien que conocemos, una granada explota entre la multitud y causa algunos movimientos involuntarios. Empezamos a sentir que no estamos ya muy cómodos y tranquilos y hasta el más valiente está aturdido. Pero, bueno, ya terminado el texto, digamos que no sería nada conveniente hacer lo mismo que hacen aquellos que creen saber más de las cosas y de la gente que las mismas cosas y la misma gente. Así que, ¿qué habla uno de esos combatientes? Bueno, el problema de la distancia es uno de los graves conflictos que tuvo lo que llamamos nosotros, denominamos la metabolización de la guerra, es decir, el balance que todo el pueblo argentino, inclusive los excombatientes, hace sobre el conflicto bélico del 82. Nosotros teníamos, por supuesto, una impronta, una decisión que tomar ante el avance del enemigo, es decir, estábamos en el marco de la guerra y teníamos necesariamente por nuestras vidas que tomar una actitud de defensa hacia el ataque de los enemigos. Entonces a nosotros no se nos planteaba el problema de la distancia, de ver la guerra en la distancia. Uno de los balances que habitualmente hacemos sobre el conflicto de Malvinas fue que careció de planificación. Esto lo pudimos hacer después de 3 años de inmiscuirnos en el tema militar, de estudiarlo, de analizarlo y de ver cómo una guerra que no está planificada, ni militarmente ni políticamente, que es más importante esa planificación que la otra quizás, cómo por esa falta de planificación se cometen errores gravísimos. Es decir, tenemos una serie de anécdotas que lo pueden comprobar. Por ejemplo, una de las acciones que yo recuerde, estaba en una compañía de comunicaciones, un compañero mío sobre el final de la guerra, por ejemplo, interceptó la red de radiodifusión de la flota británica y pidió como jefe de la red, pidió un cese de fuego y durante 8 o 6 horas no hubo combates, no hubo bombardeos sobre las islas. Es decir, no respondía una acción planificada por el comando, sino que era un motivo de hacer que ese muchacho consiguió, sabiendo inglés, consiguió los nombres de los corresponsales de red y ocurrió eso. La voz del guerrero que recién escuchábamos era la de Héctor Beiroa, que es el secretario general del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Otros de los que estaban por allí también era Miguel Trinidad, que es el presidente del mismo centro. Nosotros, los que éramos soldados, y esto no es solamente una experiencia personal, sino que tal vez de los testimonios del resto de los compañeros del centro combatiente de todo el país, nos diferenciábamos como soldados del personal de cuadros y el personal de los oficiales superiores en algo fundamental. Y esto no era precisamente el aspecto profesional, era el aspecto espiritual y político, por decirlo de alguna forma. Si bien nosotros estábamos en las Islas Malvinas por una orden, en el aspecto jurídico de la Junta Militar, nosotros no estábamos peleando por una Junta Militar ni por un general como era Galtieri. No nos gustaba la guerra tampoco como a ningún ser humano. Estábamos ansiosos de volver a nuestras casas con vida. Pero te decía que la diferencia entre nosotros y los militares era la siguiente. Y digo la gran mayoría, no todos, pero sí una gran parte de las Fuerzas Armadas. Que era que ellos estaban en una guerra contra alguien, contra una ideología, contra un sistema de vida político, económico, al cual siempre habían defendido, que era el occidental y cristiano, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y se encontraban en ese momento que estaban peleando en contra de sus amos, los Estados Unidos y Gran Bretaña.
Y esto generaba un conflicto personal y colectivo muy grande, y de la cual yo en lo personal fui testigo de muchas. Y el soldado, si bien nosotros no teníamos conocimientos profesionales, si bien también estábamos temerosos por un montón de actitudes lógicas en la guerra, que es el temor a la muerte, teníamos en nosotros un poco la tradición popular de que al fin y al cabo, más allá de la junta militar, estamos peleando contra los mismos que invadieron la Argentina en 1806 y 1807. Y esto presentaba una gran diferencia. Por ejemplo, testimonio de muchos compañeros han comprobado que los oficiales que han tenido actitudes valerosas y heroicas en combate han sido generalmente, el 90%, oficiales jóvenes, subtenientes o tenientes. Y a la inversa, los oficiales con ya 14 o 15 años de vida militar, es decir, teniente primero en adelante, fueron los que generalmente tenían actitudes cobardes o actitudes bastante que dejaban mucho que desear. Y esto tiene una explicación. Y sobre todo lo que siempre queremos rescatar, las preguntas. De todas maneras, y con una habitual tardanza, me gustaría agregar alguna cosa. Diría que sobre algunos temas, casi todos, me estoy acostumbrando a estar en minoría. De todas maneras, sigo creyendo que las intenciones de los poderosos poco aclaran acerca de la historia, aún acerca de Malvinas, por ejemplo. Porque suele suceder que aún las perversas decisiones de algunos los colocan en sitios impensablemente atractivos, como por ejemplo creo que sucedió con el ejército, con las Fuerzas Armadas en general durante Malvinas. Esas Fuerzas Armadas durante Malvinas se pusieron enfrente, aún a su pesar, de aquellos que deberían existir solamente en sus hipótesis guerreras. Además, creo también que toda vez que querramos tomar lo que sentimos que es nuestro, o plantarnos fuerte frente a ciertas exigencias, recordemos deuda externa, toda vez, decía, recibiremos respuestas no precisamente muy dulces. Hasta aquí escuchamos Malvinas, una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Un programa especial de LR3 Radio Belgrano, Buenos Aires, República Argentina. Agradecemos la colaboración del Archivo Sonoro de la Nación, LRA Radio Nacional, y también a Jorge Poleri, Roberto Romero Escalada, Horacio Borenstein, Alfredo Leuco, Arturo Cavallo, Abraham Ise y Analía Rey. Malvinas. Una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Juan Facundo Vera tiene 55 años, es de Villa Celina, dice: el general Galtieri fue un héroe. La guerra de las Malvinas la perdimos porque peleamos contra 4 países: Inglaterra, los piratas; Estados Unidos, los criminales de Hiroshima; y también colaboraron Chile y Uruguay. Pero tengo la esperanza que volverán otros Galtieris y pronto reconquistaremos las islas. Teresa Sabá, de 30 años, arquitecta de Belgrano, dice: felicito al equipo de Jorge Dorio. Le parece bueno porque plantea un cuestionamiento diverso, que es un desafío a la capacidad de análisis que tenemos de las cosas. La traducción de la bibliografía de este hecho le parece brillante.